Mis hermanos, la paz de Cristo, Dios me les bendiga, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Bueno, de antemano, mis hermanos, disculpándome porque la otra transmisión pensé que había colocado, mis hermanos, no se me falló algo ahí y no llegó en directo la transmisión, solamente llegó a mi Face. Pero esta vez, mis hermanos, en todo caso, me disculpan, me hace favor, me revisa. Esta vez, entonces, mis hermanos, me disculpan esa falla, ¿no? O sea que no llegó el video, no llegó a publicaciones, y por esta razón, mis hermanos, en esta hora de la noche, voy a repetir pues la enseñanza. Vamos a leer, mis hermanos, y vamos a ubicar en esta hora, mis hermanos, el tema que a continuación vamos a dar, que es la caída de la gran ramera. Vamos a ver de qué se trata, y para eso vamos a ubicar el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. El capítulo 17 del libro de Apocalipsis prácticamente nos da, mis hermanos, la explicación solita, sin necesidad, mis hermanos, de nosotros ir a marañar por otro lado. El mismo capítulo nos dice quién es la gran ramera. El mismo capítulo nos dice quién es la gran ramera y nos explica sobre la caída de la gran ramera. Vamos entonces a ubicar capítulo 17 del libro de Apocalipsis y el verso 1 en adelante. Le damos la bienvenida a todos mis hermanos y a los amigos. Este es un tema, mis hermanos, un poco espinoso, porque en ocasiones cuando uno predica la verdad, hiere la sensibilidad de las personas. Pero como dice por ahí, pues un personaje, a veces uno lo hace sin querer, queriendo. O sea, lo hace uno sin intención. No, la intención de uno, mis hermanos, es de enseñar la verdad. Y la Biblia dice, Jesucristo dice, les hablarán mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Así no le guste a la gente a veces, pero la verdad hay que predicarla. Y más que todo porque Dios nos ha liberado de la mentira, ahora podemos predicar la verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, y el verso 1 en adelante. Les sugiero que cojan una libreta y un lapicero, mis hermanos, y apunten, por favor, los textos, porque esto es de mucha importancia. Dice así el capítulo 17 y el verso 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mismo capítulo ahora nos explica cuáles son las 7 cabezas, cuáles son los 10 cuernos. El mismo capítulo de Apocalipsis nos explica, ahora nos va a decir cuál es la gran ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura. También el mismo capítulo nos va a explicar quién es la mujer. Y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras
de las abominaciones de la tierra. Imagínese todo lo que el Señor Jesucristo aborrece a esta gran ramera. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Hace una redundancia ahí el apóstol. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Aquí el ángel comienza a explicar a Juan este misterio. La bestia que has visto era y no es. Ahora les explico esta parte. Y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, tengan ahí pendiente. Las 7 cabezas que habla de esta gran ramera, de este monstruo, las 7 cabezas son 7 monstruos, 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, o sea que son 7 montes, pero también se escribe como 7 reyes, ¿ya? 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo, poco tiempo. La bestia era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, o sea que todavía no son presidentes, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles, o sea, la iglesia del Señor. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Acuérdate que al principio dice, el capítulo dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada ¿en dónde? En las muchas aguas. Y aquí explica, versículo 15: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, o sea, esas aguas donde la ramera estaba se sienta sobre pueblos, sobre ciudades, sobre personas, muchedumbre, sobre naciones y sobre lenguas, sobre gentes. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, ahí está la explicación, todo está mascadito, mis hermanos. Estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de nuestro Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es la mujer? La gran ciudad. Nos lo explica bien la palabra de Dios, pero vamos a investigar entonces quién es esta gran ramera. Ya dijimos, mis hermanos, que la gran ramera es una ciudad, pero entonces vamos a investigar qué ciudad es esta. Vamos a mirar entonces en esta hora de la noche, vamos a seguir investigando este tema, este precioso tema de la palabra de nuestro Dios, que es muy importante, la caída de la gran ramera, porque el mal tiene que caer y va a caer, así a nosotros nos parezca que se va a demorar,
pero el mar tarde que temprano va a caer y va a ser eliminado juntamente con esta gran ramera. Vamos a leer y vamos a ubicar algunas hipótesis de algunos pensamientos, de algunos pensadores bíblicos, mi hermano, algunos teólogos, algunos maestros, algunos pastores. Vamos a mirar qué es lo que piensan las otras personas. Pero sin antes, como siempre he dicho, si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Si yo tengo una hipótesis, si yo tengo un pensamiento, mis hermanos, si yo tengo una idea teológica, yo tengo que comprobar mi idea con las Sagradas Escrituras. Y tengo que basarme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. No quizás de pronto para defender una religión o para defender un dogma que yo predico y torcer las Escrituras para que se me acomode al dogma. De ninguna manera. Hay que leer la palabra e interpretarla como está escrita. Si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces, algunos pensadores bíblicos, mis hermanos, dicen que se trata de la Babilonia del Antiguo Testamento. La gran Mesopotamia. Algunos pensadores han dicho, han tenido esta idea y lo han enseñado. Pero esta idea tiene poco o tiene cero soporte bíblico, mis hermanos. Porque esto contradice, querida iglesia y amigos que me están escuchando, contradice las profecías bíblicas. Vamos a leer entonces libro del profeta Isaías. No van a echar a perder Apocalipsis capítulo 17, porque ahí nos vamos a centrar, vamos a hacerle la exégesis a capítulo 17 de Apocalipsis, donde dice la caída de la gran ramera. Libro del profeta Isaías capítulo 13 y el verso 19 hasta el 22 vamos a comprobar, mis hermanos, que esta idea, esta hipótesis que dice de que la gran ramera o la gran Babilonia es aquel imperio grande donde se encontraba Daniel, donde se encontraba el pueblo de Israel, que fue liderado por Nabucodonosor, que fueron cautivos el pueblo de Israel. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a comprobar que esta hipótesis no cuadra con las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 13, verso 19 al 22, dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y de ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Dice que esa gran Babilonia donde estaba Daniel, donde estaba Nabucodonosor, dice que era una ciudad extremadamente hermosa. Dice, hermosura de reinos, de todos los reinos que habían, y ornamento y grandeza de los caldeos. Y luego dice la sentencia: será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Profetiza, mis hermanos, el profeta Isaías, que esta ciudad iba a ser destruida como fue destruida años después. La Babilonia, donde estuvo Daniel, fue destruida y fue desaparecida. Sigue diciendo el verso 20, nunca más, ese es el verso clave, nunca más será habitada. Por eso se descarta esta enseñanza, esta idea, esta hipótesis, mis hermanos, se descarta. Dice que esta gran Babilonia, este gran imperio, nunca más va a ser habitado. O sea que esa parte la tenemos que descartar, porque si decimos que es la gran Babilonia, si ahí en Apocalipsis capítulo 17 está hablando de la gran Babilonia que va a ser reedificada,
eso contradice, mis hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Aquí dice en la profecía de Isaías y lo que dice la palabra de Dios, así es. Dice, verso 20, 13:20, nunca más será habitada, nunca más. Ni se morará en ella generación en generación, ni todas las generaciones morarán en ellas. Ni levantará allí tiendas del árabe, ni pastores tendrán allí su manada. Ni siquiera van a levantar ni siquiera tiendas ahí, o sea, casas, ni edificios. Vamos a ver cómo va a ser Babilonia o cómo es en este momento, porque así es la gran Babilonia que habla ya en el antiguo pacto. Sino que dormirá allí las fieras, o sea que ese gran imperio en este momento, según la profecía que se cumplió, ese gran imperio es una selva, como decir las selvas amazónicas, como decir las selvas que hay en muchos países del mundo, el Amazonas de Brasil, de aquí de Colombia. Dice que sino que morará allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano llegará esta su tiempo, y sus días no se alargarán. O sea que eso estaba próximo a cumplirse y se cumplió. Pero el verso 20 es el verso clave. Nunca más será habitada. Esta gran Babilonia nunca más, Elena, esta gran Babilonia nunca más será habitada. Entonces, estamos dando la bienvenida a mi hermano Julio, la paz de Cristo contigo, a mi hermano también Raúl Sánchez, Dios te bendiga. Gracias, mis hermanos, por apoyar este ministerio, ¿no? Porque somos una iglesia virtual en este momento, una iglesia que predica y enseña lo que la Biblia dice. Estamos viendo entonces en esta noche la caída de la gran Babilonia. Estamos repitiendo la enseñanza porque la otra enseñanza no llegó, mis hermanos, a publicaciones. Vamos a seguir entonces mirando que otros dicen que la gran Babilonia, que la gran ramera es Israel. Pero vamos a descartar esto, ¿por qué? Vamos a mirar. Esto no es posible porque la gran ramera fue edificada sobre 7 montañas, que son, mis hermanos, para que ustedes la busquen en internet: Palatino, Capitalino, Aventino, Esquilino, Celio, Vinal y Cribimal. La gran Babilonia de Apocalipsis capítulo 17 está fundada en 7 montañas. Vamos a leer esa parte. Apocalipsis capítulo 17 y el verso 9. Dice así la Sagrada Escritura: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 montañas, sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces ya estamos mirando y estamos descartando que Israel no es, porque la única ciudad en el mundo que está sobre 7 montañas es la gran ramera, que ya vamos a decir el nombre más adelante, porque a medida de que vamos escudriñando y mirando el tema o sacándole la exégesis al capítulo 17 de Apocalipsis, nos vamos dando cuenta quién es la gran ramera. Y vamos a ir mirando otras cuestiones que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Para poder ubicar bien
el tema que estamos mirando, vamos a mirar la frase adulterio. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo 17 que esta mujer adultera, o sea, la gran ramera adultera con todos los reyes de la tierra. Vamos a mirar qué clase de adulterio está hablando la palabra de Dios. Porque una mujer, una sola mujer hablándolo físicamente, no se puede acostar con todos los reyes de la tierra, que son cientos y cientos de reyes en la tierra. Entonces vamos a mirar de qué nos está hablando. Por eso dice la Biblia, el que tenga oído para oír, diga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Para uno investigar estos temas, leer estos temas, tiene que colocar bastante atención, bastante oído, ¿ya? Y colocar esto en la presencia del Señor para que el mismo Dios le va dando la interpretación, para uno no ir a dar interpretaciones indebidas. Porque hay teólogos, mis hermanos, que se las dan de maestros, desafortunadamente, y dan interpretaciones que no están en las Sagradas Escrituras. Y hay que interpretar lo que está en la palabra de Dios. El texto que siempre digo, si alguno hable conforme a la palabra de nuestro Dios. Sigamos adelante. El adulterio de Israel. La nación de Israel fue llamada por Dios para ser su esposa. Dios, mis hermanos y amigos que me escuchan, llamó a Israel y la hizo su esposa. ¿Y qué quiere un esposo de su esposa o qué quiere una esposa de su esposo? Quiere fidelidad. Eso es lo que quiere. Pero Israel fue infiel ante los ojos de su esposo. Siempre se hizo ídolos. Siempre se hizo dioses extraños. Y esto llenó de ira a su Dios o a nuestro Dios, que es el mismo. Entonces, estamos investigando que cuando la palabra de Dios aquí nos enseña que Israel es una adúltera, fue porque traicionó a Dios con otros dioses, con otros dioses que no son el Dios Espíritu, el Dios, el Señor de Israel. Isaías capítulo 54 y el verso 5, Dios quiso que Israel fuera su esposa. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Tu marido es tu hacedor. Le dijo a Israel, yo soy tu marido, yo soy tu esposo. Pero Israel siempre fue una esposa infiel hasta el día de hoy. Pero va a llegar el día de que un remanente pequeño va a ser fiel a Dios, y ese remanente pequeño es el que va a ser salvo. Y ahí es donde dice la palabra de Dios, todo Israel será salvo. Punto B, el adulterio. Israel fue llevada al adulterio espiritual, está hablando espiritual. Esta nación traicionó a Dios adorando imágenes, como ya se los había dicho. Israel fue idólatra y cayó en el adulterio espiritual. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque la gran ramera del capítulo 17 de Apocalipsis es una mujer que es adúltera y ha llevado a todas las naciones a adulterar y a fornicar. Por eso estamos mirando qué es lo que significa adulterio, hablándolo espiritualmente. Sigamos. Libro del profeta Jeremías, el capítulo 3. Jeremías capítulo 3 y el verso 6 dice la palabra de nuestro Dios. Me dijo Jehová en los días del rey Josías,
¿De quién está hablando? Jeremías está hablando y dijo, ¿qué me dijo Jehová? Me dijo Dios. Vamos a ver qué fue lo que Dios le dijo a Jeremías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Típico de hoy en día también. Nosotros somos rebeldes, mis hermanos, y Dios nos ha tenido misericordia y paciencia. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Quiere decir esto, coge los árboles, hace un muñeco, hace un dios y comienza a venerar a ese dios, a ese pedazo de madera. Algo que también hace la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y eso lo aborrece en gran manera nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el único digno de adoración, el único digno de alabanza se llama Jesucristo, se llama nuestro Dios, se llama Jesús. El único Dios que existe en el cielo y en la tierra no es hecho de manos de hombres. Dios nadie lo hizo. Y si atreven a hacer un muñeco, Israel se atrevió a hacer un muñeco, un dios, un ídolo, debajo de los árboles, de todo árbol frondoso, y comenzó a adorar a ese árbol diciendo que ese era un ídolo y cambió al Dios espíritu, al Dios verdadero, por un pedazo de madera. Eso es adulterio o fornicación, eso es adulterio espiritual. Traicionar a nuestro Dios. Y hoy en día, desafortunadamente, muchos hermanos se han vuelto adúlteros, idolatrando a hombres. Esos días vi por internet, mis hermanos, cómo glorificaban y adoraban a un pastor, a un hombre como usted y como yo. Impresionante, mis hermanos. Y les dicen que son intocables, o sea, no se les puede decir algo, no se les puede exhortar, porque es que son los ungidos. ¿Hasta dónde se ha llegado que un hombre no se pueda exhortar? Yo por lo menos con respeto recibo toda exhortación porque yo me equivoco. Mi hermano Julio ahí me ha enseñado, me ha dicho, hermano, tal cosa. Y cualquier hermano, yo acepto exhortación porque nosotros nos equivocamos, nosotros no somos dioses. Pero estos hombres pastores de hoy en día, algunos, no todos, no se pueden exhortar dizque porque son los ungidos. A todos los hombres hay que exhortarles y hablarles la verdad, con respeto, porque el respeto prima sobre todo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Israel llegó al adulterio de ir a traicionar a su Dios por un pedazo de madera, haciendo un ídolo. Entonces, ya mirando, mis hermanos, y por eso es que hay algunos que dicen que Israel es la gran ramera de Apocalipsis capítulo 17, pero eso lo descartamos porque Israel no está fundada sobre 7 montes. También lo descartamos porque Israel no ha dado el cáliz de la idolatría para todas partes del mundo, solamente para algunos. En cambio, la gran ramera de Apocalipsis sí ha dado a beber a un gran porcentaje del mundo, casi a todo mundo le ha dado de beber de su cáliz, de su idolatría. Entonces, por eso descartamos también a Israel. Entonces, dice en Apocalipsis capítulo 17, ya para que volvamos allá, mis hermanos y amigos que me escuchan, y estamos investigando, entonces, ¿cuál es la gran ramera? Vamos a mirar. La gran ramera, mis hermanos, representa a una ciudad que ha llevado al mundo a la idolatría. Esa es la gran ramera. Pero yo lo puedo decir, pero lo que yo diga o lo que cualquier hombre lo diga, tiene que comprobarlo por la palabra de nuestro Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no porque a mí se me imagino, porque me levanté esta mañana y vi una lucecita del cielo y detrás de un monte y la lucecita me llegó a mí y me dijo tal cosa. No, la lucecita está aquí, vea, la palabra de Dios.
No se puede engañar al pueblo. Esta es la luz verdadera, la palabra de Jesucristo. Esta es la que nos da la revelación. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Y el verso 1 y 2. Vamos a ubicar entonces, ya creo que están ubicando mis hermanos, Apocalipsis capítulo 17 y el verso 1 y 2. Dice que esta gran ramera ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Sigamos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. 7 el número de perfección de Dios. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vamos a mirar cuál es la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Ya dijimos y leímos todo el capítulo, del mismo capítulo nos enseñó que la gran ramera era una ciudad, que era una mujer que estaba sentada sobre muchas aguas y que las muchas aguas eran muchedumbres de pueblos, de naciones, de personas. Eran personas que no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que le creían a esta gran ramera, a esta gran mujer o a esta gran ciudad, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Nos habla de fornicación. Todos los reyes de la tierra, los presidentes han fornicado con esta mujer. Cuando esta mujer llega o cuando este personaje llega a cierta ciudad, le rinden pleitesía, le desocupan el mejor hotel del mundo, lo alojan ahí y lo idolatran, diciendo que él es el gran varón de Dios. Los reyes de la tierra han adulterado y han fornicado con esta mujer. Sigamos adelante. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los moradores de la tierra, la mayoría de gente ha caído, mis hermanos, en esta lascivia, en este pecado mortal de la idolatría. Ya estamos identificando que la gran ramera, mis hermanos y amigos que me escuchan, no puede ser una mujer de carne y hueso, porque dice ahí el capítulo 17, verso 1 y 2, que esta mujer fornicó con todos los reyes de la tierra y con todas las personas. Físicamente hablando, una mujer no iría a tener ánimo o estado físico para acostarse con cantidades de personas, si vamos a ver la fornicación físicamente hablando, sino que lo vamos a ver espiritualmente, en un sentido espiritual. Por eso vimos el adulterio de Israel, ¿no? Para que fuéramos comprendiendo qué quiere decir adulterio, qué quiere decir fornicación, hablándolo espiritualmente. Entonces estamos ubicando de que esta mujer no es una mujer, sino que es una ciudad. Es una ciudad. Esta mujer son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Capítulo 17 y el verso 15 del libro de Apocalipsis, porque el mismo Apocalipsis o la misma palabra de Dios nos va a explicar y nos va dando discernimiento de quién es la gran ramera. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, la ciudad, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, son personas. La gran ramera está sobre muchos pueblos, naciones, sobre muchas personas y las ha engañado. Entonces, cuando lee usted en Apocalipsis que dice la muchedumbre de las aguas, se refiere a personas que han sido engañadas
por esta gran ramera o por esta gran ciudad. La gran ciudad reina sobre la tierra. Versículo 18 del mismo capítulo 17 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Prácticamente cuando vamos a hablar ya así, cuando el Papa viene, es el que tiene la última palabra y los reyes lo veneran. Entonces, esta gran ciudad, mis hermanos, es Roma, la gran ramera. ¿Por qué la podemos identificar? Busque en Google, busque en internet, mis hermanos, y busque la única ciudad en el mundo que está sobre 7 montes. Israel no está sobre 7 montes. Estados Unidos, a pesar de que también es idólatra, pero Estados Unidos no está sobre 7 montes. Rusia, que gran parte de Rusia son incrédulos, no está sobre 7 montes. La China y así sucesivamente. La única ciudad que está sobre 7 montañas se llama Roma. Ya identificamos a la ciudad. Sigamos adelante, mis hermanos, para que la misma palabra de Dios nos siga enseñando. Versículo 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿De qué manera reina ella? Reina de una manera religiosa. La mayoría de gente en el mundo practican esta lascivia, esta religión. Y Dios está en contra de todo lo que se llama idolatría, porque al único que hay que adorar es a Jesucristo. Y dice la Biblia que no nos hagamos imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y si atreven a hacer una imagen y a hacer a un viejito barbado, más viejito que yo, feíto y horrible, barbado así, decir que ese es el Padre. Y a un muchacho de 33 años también con una barba y con un palo en la mano, bueno, y dicen que es el Hijo, y a un apolamito por allá y dicen que es el Espíritu Santo. Esto es una grosería y una blasfemia. Es una blasfemia contra Dios, porque Dios es extremadamente hermoso y el pintor más profesional del mundo no va a poder dibujar a Dios, porque primeramente Dios es espíritu y segundo es tan extremadamente lindo y precioso que aquí en la tierra nadie podría dibujarle así lo viera. Entonces es idolatría querer dibujar a Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. Todas estas naciones las ha llevado al adulterio espiritual. A todas estas naciones las ha llevado a fornicar. La ciudad que tiene dominio sobre el mundo, mis hermanos, y fue edificada sobre montes, sobre 7 montes, entonces ya decíamos, es Roma. Apocalipsis capítulo 17 y el verso 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La misma Biblia nos está enseñando 7 montañas. Averigüe usted cuál es la única ciudad que está sobre 7 montañas y ahí la va a encontrar y le va a salir Roma. Hoy en día es muy fácil, me manda, se mete usted a Google o a internet y rapidito le sale. En mis tiempos, mis hermanos, uno tenía que tener cantidades de libros. Yo me acuerdo que yo tenía una biblioteca llena de libros y para ubicar algo así, mis hermanos, tenía que ubicar esa cantidad de libros o ir a bibliotecas para poder investigar. Ahora solamente se hunde una teclita o se habla y ¡pum!, rapidito le sale a uno. Entonces el que no quiere investigar es porque no quiere, el que no quiere aprender es porque no quiera. Pero hoy la ciencia y la tecnología están para el servicio del ser humano, mis hermanos. Algunos lo cogen para ver pornografías y otras cosas, pero si no se arrepienten, tienen que darle cuenta a nuestro Dios. La única ciudad, mis hermanos, que ha sido edificada, vuelvo y repito, sobre 7 montañas y que tiene relaciones políticas religiosas en todo el mundo,
es Roma y los ha llevado a la fornicación. Vamos a seguir entonces. Roma, con Francisco a la cabeza, mis hermanos, es el mayor promotor en el mundo de la idolatría. Está formando, mis hermanos, el Vaticano están formando, mis hermanos, un movimiento ecuménico. ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento donde todas las religiones se van a reunir. Pero ¿por qué esto no ha pasado? Si esto hace tiempos, hace años lo estamos escuchando, ¿cierto, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque este movimiento se va a efectuar y se va a cumplir en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Porque ya sabemos, o ya les he enseñado, que los segundos 3 años y medio, o sea, los otros 3 años y medio, porque la tribulación son de 7 años, los otros segundos 7 años y medio, o la mitad de la semana 70, de la última semana 70, el anticristo va a querer que lo adoren solamente a él. Entonces los primeros 3 años y medio va a ser de gozo, un ejemplo, y sí va a haber tribulación y todo eso, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero van a haber religiones a por doquier, se va a cumplir la palabra de Dios, van a venir falsos profetas. Hoy en día han venido, pero se van a multiplicar para esos 3 años y medio. En todas las esquinas va a haber un profeta, en todas las esquinas va a haber un Cristo. Y todos van a decir que ellos es el Cristo, otros van a decir que ellos es el profeta, otros se van a traer a decir que ellos son Dios en los primeros 3 años y medio. Entonces, por eso, esta gran ramera, esta gran ciudad, con Francisco a la cabeza, están haciendo, mis hermanos, con todos los reyes de la tierra, un movimiento donde todas las religiones del mundo se van a unir. Pero la iglesia del Señor, los que somos iglesia del Señor, no nos vamos a unir con la gran ramera, porque estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. No el día del Señor, sino la venida. El día del Señor lo esperan son los impíos. La venida del Señor Jesucristo, o el arrebatamiento de la iglesia, que está cerca, porque yo ya les he enseñado, mis hermanos, que estamos en la semana 69 y Cristo está a las puertas. O sea que este movimiento ecuménico se va a multiplicar ahí, comenzando en los primeros 7 años de la gran tribulación. Sigamos, hermanos, mirando que esto lo van a lograr, es en la gran tribulación, ya lo hemos dicho, y la gran ramera es la unión, mis hermanos, de todas las religiones del mundo. Solamente que la va a liderar Roma. O sea, vamos a decir el nombre, el Vaticano. Eso conforma la gran ramera. La gran ramera no es solamente una religión. Algunos dicen, no, es solamente la Iglesia Católica. No, es la unión, lo que dije ahora es la unión de toda la apostasía. Recuerda que en el capítulo 24, mis hermanos, acuérdense que en el capítulo 24 habla de que vendrán falsos cristos, ¿ya? Eso es la apostasía, la unión de varias religiones. Y desafortunadamente, mis hermanos, muchos cristianos, entre comillas, muchos cristianos se van a unir a este grupo. Los que no tienen, digámoslo así, una doctrina verdadera, ¿ya? Vamos a ver entonces algunas características de la gran ramera, para poderla identificar bien en verdad si es Roma o si es Israel, ¿ya? O si es la gran Babilonia donde estaba Daniel. Vamos a mirar. Los líderes que gobiernan y dirigen esta gran ramera se visten con gran ostentación,
¿Ustedes han visto cómo se visten? Vamos a ver. Verso 4 del mismo capítulo 17 de Apocalipsis. Dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Quiénes se visten de púrpura? Van ustedes analizando. Y escarlata. Van mirando quiénes son esos hombres que se visten así en cierta religión. Y adornados de oro. Se ponen oro y algunos similan tener oro en sus vestidos. De piedras preciosas y de perlas. Prácticamente nos dice claro por allá el Vaticano. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Quién tiene un cáliz de oro? Va mirando y analizando quién es la gran ramera. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta gran ramera ha hecho fornicar a todo el mundo. ¿Con qué? Con sus inmundicias, con sus lascivias, con sus idolatrías, con su apostasía. Y me disculpa si de pronto estoy ofendiendo de pronto a algún amigo que no es cristiano, pero espero que escuchen la palabra de Dios y ustedes mismos, amigos, juzguen quién es la gran ramera. Verso 4 lo dice claro: la mujer estaba vestida de púrpura. Los grandes sacerdotes se visten de púrpura y escarlata, o sea, de rojo, y se adornan de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz, lo que tenía el papado, de oro, lleno de las abominaciones de inmundicia de fornicación. Acuérdense que yo les dije que el mismo capítulo 17 nos daba la referencia de quién era esta gran ramera. Entonces, ¿estaba vestida de qué? De púrpura, de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía un cáliz de oro. Entonces, juzguen, mis hermanos y amigos, ustedes, cómo se viste Roma, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y el papado. Van mirando y van analizando cómo la palabra de Dios describe bien quién es la gran ramera. Pero la gran ramera no es solamente Roma, sino todos la cola, todos los que le siguen, ¿no, mis hermanos? No es solamente esa religión, sino todos. Algunos cristianos o muchos grupos cristianos hacen parte de esa gran ramera. Están idolatrando pastores, se hacen llamar apóstoles. Hoy en día, con ese evangelio de la prosperidad y todo, están engañando a la gente. Y así sucesivamente. Gran grupo, cantidades de grupos cristianos, pero cantidades, mis hermanos, yo me atrevería a decir más de un 80% de grupos que se dicen evangélicos hacen parte de este grupo, mis hermanos, desafortunadamente. Por eso es que dice el Señor Jesucristo: yo he preparado un remanente pequeño, los que no nos hemos contaminado con la gran ramera, los que no nos hemos hecho partícipes de sus abominaciones. Desde esta ciudad, mis hermanos, se ha ordenado, póngale cuidado, vamos a ver, vamos a confirmar bien y verá que es Roma. Se ha ordenado el martirio de los mártires cristianos, el asesinato de los mártires cristianos. Ustedes pueden mirar en internet, es muy fácil ya mirarlo, la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, y miren todo lo que pasó en esa tan Santa Inquisición. O los que viven en Cartagena o han viajado a Cartagena, pueden ir al Museo de la Inquisición y ahí miran todos los horrores y los oprobios que le hacían a las personas que no procesaban la religión tradicional, que no creían en la religión tradicional. Los mataban y todo el que tuviera una Biblia lo quemaban vivo. Entonces, esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos. Verso 6 del mismo capítulo 17. Acuérdense que yo les dije que el mismo capítulo nos da la interpretación. No me estoy inventando nada, sino que el mismo capítulo, la misma Biblia nos está dando la interpretación. Vi a la mujer ebria de la sangre de ¿quiénes? De los santos. Ebria, los mataban.
así como mataron a los apóstoles. Primero mataron a Jesucristo, o primero mataron a todos los, o no, hablamos de Cristo para acá, porque los profetas fueron otra cosa. Mataron a Jesucristo, Roma mató a Jesucristo, y de Roma para acá mataron a todos los apóstoles, y ahí para acá hubo persecución para todos los cristianos, y hoy en día en algunas partes también nos están persiguiendo, ya de otra manera, pero nos están persiguiendo. Y más adelante, en la gran tribulación, van a volver a perseguir a los cristianos con Roma a la cabeza, a los cristianos que hayan quedado en la tribulación, de la misma forma como lo hacían al principio, matándolos, quemándolos, haciéndolos oprobios. El anticristo va a hacer todo esto. Sigamos, que ya ese es otro tema. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando vi, quedé asombrado con gran asombro. Decía porque ya murió y no ha resucitado todavía, el único que resucitó fue Jesucristo. Decía Juan el teólogo, el que escribió el Apocalipsis o el libro de Revelación. Vio a esa mujer. ¿A cuál mujer? Embriagada con la sangre de los santos. ¿Quién se ha embriagado desde hace 22 siglos para acá, desde que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para acá? ¿Quién se ha embriagado con la sangre de los santos, persiguiéndolos, matándolos, azotándolos, metiéndolos a la cárcel? Y si no lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, o si no lean el libro de la Gran Inquisición, o si no métanse a internet e investiguen la Gran Inquisición, y así sucesivamente. Roma a la cabeza siempre ha estado detrás de los mártires del Señor Jesús. Entonces estamos identificando que sí, que esta mujer es una ciudad, se llama Roma, y en esta ciudad hay alguien que está liderando, un papado que está liderando, también tiene un nombre, Francisco, juntamente con otros que han estado liderando ahí, y así sucesivamente. La identidad, mis hermanos, de la bestia, ya vamos a terminar, y ¿hoy es miércoles, Elena? Sí. El próximo viernes, si Dios lo permite, hoy es lunes, perdón, mi hermano, el próximo miércoles, si Dios lo permite, terminamos esta parte, y el próximo miércoles vamos a ver la caída de la gran ramera. Ahora estamos mirando las características, no alcanzamos a mirar cuál fue la caída y cómo cayó la gran ramera, pero en la misma Biblia nos lo dice. Capítulo 18 de Apocalipsis nos dice cómo cayó la gran ramera, y parte del capítulo 17 también nos lo dice. La identidad de la bestia, verso 3 de Apocalipsis. La gran ramera está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y blasfemias. Esos nombres que les ponen a esos muñecos, eso es blasfemia. Y es que San Benito, San Antonio, Santa María de yo no sé qué, y así sucesivamente. La bestia tenía esa cantidad de nombres ahí. Versículo 3 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a la mujer sentada sobre una bestia. Esta bestia, vamos a mirar y a identificar quién es esta bestia. Una bestia escarlata, porque la bestia también se va a vestir de escarlata, así como el papado romano, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, nos va a enseñar cuáles son los 10 cuernos y las 7 cabezas. Vamos a seguir entonces mirando. Versículo 3. Vamos a leer otro texto. ¿Quién es esta bestia, mis hermanos? Es una referencia del anticristo y su imperio. La bestia es el anticristo. Porque el anticristo, mis hermanos, es el que después de los
después de los segundos de la segunda mitad de la semana, el que va a coger el dominio de la religión y van a querer que lo adoren solamente a él. Apocalipsis capítulo 17 y el verso 7 y 8, vamos a poner ya para terminar, vamos a ponerle atención a estos dos versículos. 7 y 8 del mismo capítulo dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a mirar, el mismo ángel le revela a Juan qué eran esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. No necesitamos inventarnos nada, mis hermanos, la misma Biblia nos da la respuesta. La bestia que has visto era y no es. Ahora les explico esa parte. Y está para subir del abismo, referencia con Satanás, e ir a perdición, y los moradores de la tierra y aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ya les explico. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Ahí nos explica qué son las 7 cabezas, 7 montes, las 7 montañas sobre los cuales se sienta la mujer. Y dijimos que la ciudad está sobre los 7 montes. O sea que la bestia, las 7 cabezas de la bestia eran esta ciudad de Roma, como ya lo hemos dicho antes. Y son 7 reyes, también tiene una referencia, también son 7 reyes. Al ser 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído, aquí hay un misterio. Uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dejémoslo hasta ahí, mis hermanos. Y en la próxima conferencia les voy a explicar la frase. Les voy a explicar esta frase que dice ahí en Apocalipsis. Vamos a ver si me acuerdo en qué parte está. Que dice en Apocalipsis. Vamos a ver si está en el verso 17. En el verso. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces la próxima semana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, les voy a explicar, mis hermanos, sobre esta bestia. Era y no es y será. Les voy a explicar sobre esta frase. La bestia que era, no es y será. Para que se sintonicen próximo miércoles a las 8 de la noche. Seguimos también entonces con este precioso tema, la caída de la gran ramera o la caída de la gran Babilonia. Ya nos dimos cuenta que la gran Babilonia no era la Babilonia donde estaba Nabucodonosor, no era esa gran Babilonia, que sí fue destruida porque estaba profetizado que iba a ser destruida. Y Nabucodonosor juntamente con sus subalternos decían que esta ciudad nadie la podía destruir, pero fue destruida por otro imperio. Y también les voy a explicar, mis hermanos, lo de los 7 imperios, ¿ya? Para la próxima semana, porque ya no nos queda tiempo, lo de los 7 imperios, que 5 imperios eran, ¿ya? Y un imperio es y el otro está por venir. Entonces, si Dios lo permite, para que se sintonicen el próximo miércoles a las 8 de la noche. También, mis hermanos, los que se quieran suscribir a mi canal de YouTube, lo pueden hacer y me pueden ubicar como Luis Fernando Vélez. Ahí se suscriben, le hunden donde dice suscríbete y ya es lo más de sencillo, mis hermanos, para que me colaboren en esa parte, porque no he podido transmitir por YouTube porque tengo muy pocos suscriptores en YouTube.
Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga, mis hermanos, y hasta otra próxima oportunidad, hasta el próximo miércoles a las 8, si el Señor Jesucristo no ha venido. Y si no, si somos fieles al Señor, nos vemos allá en las bodas del Cordero. Y acuérdense, mis hermanos, Jesucristo está a las puertas, está cerca. La paz de Cristo con ustedes.